Bueno, chicos, voy a empezar a explicar el conductismo clásico. El fundador del conductismo clásico es Watson. Watson toma como fundamento para esta teoría conductista un concepto muy importante de Pavlov, que es un reflexólogo, y este concepto tan importante se llama reflejo condicionado. ¿Qué significa esto? Es un descubrimiento que hizo Pavlov de que se puede moldear la conducta, ya sea de los humanos como de los animales. ¿Cómo se moldea esa conducta? Generando determinadas respuestas a partir de determinados estímulos. Pavlov lo que logró hacer es un experimento con un perro, que lo que hacía era tocar la campana y le daba comida, y este perro generaba la salivación en el perro. Luego de un tiempo de repetir esos dos estímulos juntos, dejó de presentarle la carne y lo que le presentaba era solamente la campana. ¿Qué generó esto? Generó que al tocar la campana ya el perro salivaba, sin necesidad de que esté la comida. Esto es un reflejo condicionado. O sea, con la repetición de ese sonido junto con la comida, al repetirlo tantas veces, generó esa conducta en el perro. Esto es lo que dio origen a este concepto de reflejo condicionado. Lo que Watson decía era que este reflejo condicionado, este moldeamiento de la conducta, también se podía hacer con los seres humanos, y que enseñar es moldear la conducta del sujeto mediante la manipulación de distintos estímulos. Esto entonces se llevó después al aula, se llevó a la escuela, donde el docente lo que hace es moldear la conducta de sus alumnos por medio de la manipulación de distintos estímulos. O sea, esa sería la concepción conductista de la educación. Esta teoría conductista es una teoría asociacionista. ¿Por qué? Porque dice que toda conducta se reduce a una suma, a un encadenamiento, a una asociación de distintos estímulos. Solamente eso para ellos es la conducta. La conducta es sumatoria de estímulos. Sería sumatoria de respuestas a distintos estímulos. El conductismo no tiene en cuenta que durante el aprendizaje uno pone en juego las emociones, no tiene en cuenta que uno pone en juego, no sé, la cultura, su propia historia. O sea, uno al aprender pone en juego muchas cosas. Pero el conductismo niega todo esto. Para él el sujeto solamente recibe estímulos y brinda respuestas a esos estímulos. Nada más que eso. Comparte la teoría del conocimiento, o sea, la concepción que tiene el conocimiento es la misma que tenía el filósofo Hume. Hume pertenece a la edad antigua, no, a la edad moderna, digo. El origen del conocimiento para ellos, tanto para Hume como para el conductismo, el origen del conocimiento son las sensaciones. Las sensaciones es aquello que nosotros recibimos por medio de los sentidos, por medio del gusto, el tacto, el olfato, la vista. Esas serían todas las sensaciones. Y eso, fíjense que es lo que nosotros nos quedan de los estímulos que nos llegan del exterior. O sea, la sensación sería eso, la recopilación de la información de los estímulos que nos llegan de afuera. Para ellos eso, las sensaciones, los estímulos, son más importantes que las ideas. Ellos van a decir que en el conocimiento hay sensaciones y hay ideas. Para ellos las sensaciones son más importantes y son la base del conocimiento que las ideas. Dicen que las ideas es aquello que queda en la mente como una mera copia nada más de las sensaciones. Y nada más. Que si no fuera por las sensaciones, las ideas no existirían. Le dan un valor muy, muy pobre a lo que son las ideas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. La idea, o sea, cuando hablamos de idea hablamos también de conceptos. Entonces la idea o el concepto flor, ¿sí?, que me queda a mí en la mente, el concepto que yo tengo de una flor,
me queda, dicen ellos, en la mente después de yo haber vivenciado lo que era una flor, ¿sí? De inhalar su perfume, sentir su suavidad, su textura, de haber tenido todas esas sensaciones con la flor. Para ellos es más importante todas las sensaciones, todo ese contacto perceptivo que yo tuve con la flor, que la mera idea de flor que me queda en la mente. Volviendo a esto de moldear la conducta, para ellos es muy importante la repetición de estímulos. ¿Sí? Repitiendo estímulos una y otra vez es como se moldea la conducta. Esta repetición de estímulos va a generar el refuerzo. ¿El refuerzo entre quién? Refuerzo o fortalecimiento entre los estímulos y las respuestas que da el sujeto. Mientras yo más machaque, el alumno es lo que le va a quedar ese determinado aprendizaje. Entonces lo que hay que hacer, según esta teoría, es que el profesor repita, machaque millones de veces, así el conocimiento queda. Los seres humanos son tábulas rasas. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos nacen como una página en blanco, nacen completamente vacíos, dice esta teoría, y se van a ir llenando de a poco con los estímulos del exterior. Y acá nuevamente anoté esto de que no existen procesos mentales. El sujeto no procesa nada, simplemente es un receptáculo de estímulos. Se va llenando de estímulos y nada más, que los va asociando y ya está, eso es todo lo que hace el sujeto. Y en él no influye ni lo emocional ni tampoco la historia del sujeto. El conductismo clásico también es ambientalista. Significa que el ambiente es más importante que el sujeto. ¿Por qué? Porque el ambiente es el que tiene los estímulos y moldea al sujeto con esos estímulos. El sujeto, dice el conductismo clásico, es pasivo. O sea, a él no le corresponde nada, no hace nada. Simplemente recibe, se llena de estímulos y nada más. Esta va a ser la concepción que van a tener de alumno. ¿Sí? El alumno simplemente escucha al profesor, recibe los estímulos del profesor, el profesor es el que sabe, el profesor es el dueño de saber, la figura del saber, y el alumno simplemente se limita a recibir esos estímulos, esos conocimientos y a repetir esos estímulos que el profesor le brinda. Otro concepto muy importante del conductismo clásico es la equipotencialidad. ¿Qué significa esto? Significa que todos los sujetos aprenden de la misma manera. No importa qué sujeto sea, todos aprenden igual, dice el conductismo. Y dice que también se pueden aplicar las leyes del aprendizaje a todos por igual. Después, por último, tenemos que cualquier estímulo sirve para que el aprendizaje se produzca. No afecta en nada un estímulo u otro. O sea, da lo mismo un estímulo, otro estímulo. Cualquier estímulo sirve para generar aprendizaje en los sujetos. Estos últimos ítems son muy importantes porque justamente las dos teorías conductistas, conductismo clásico y conductismo moderno, que es la teoría del procesamiento, se diferencia de las teorías constructivistas porque van a estar totalmente en desacuerdo con esto. Todos los sujetos no aprenden igual, porque no todos los sujetos interpretan, entienden de la misma manera lo que el profesor explica. Las leyes del aprendizaje no se pueden aplicar a todos por igual porque todos no pertenecen a la misma cultura, no tienen la misma historia. Esto no es posible hacerlo. Y esto de que cualquier estímulo sirve para que el alumno aprenda no es así. ¿Sí? No todos los grupos de alumnos son iguales, todos los chicos son iguales
Y lo que sirve, no sé, el material, las actividades que sirve para un grupo no sirve para otro. O sea, hay que tener en cuenta la singularidad de cada grupo y de cada alumno.